¿Quién diría que en el mismo Santo Domingo pudiésemos encontrar 3 cuevas con un misticismo increíble, con agua cristalina y que fue parte del secreto de nuestro legado taíno? Conocimos gente de la comunidad que nos abrió sus puertas, aprendimos de una comunidad que está dentro de nuestra ciudad capital y terminamos el recorrido con un chapuzón en la famosa Caleta, hoy día reestructurada. Mira ese caballero que está aquí, el buen Edison. Ese hombre fue que nos trajo a nosotros para acá. Usted conoce esta zona desde hace pila de años. Yo tengo 20 años viviendo por aquí. El tema de la seguridad en los últimos, se puede decir, 8 meses ha mejorado muchísimo. Tenemos seguimiento de defensa, de la gente del Ministerio de Obra Pública, de los policías, de medio ambiente. Sí. Cada vez que estamos por aquí con turistas o no turistas, siempre nos brindan el apoyo. Cualquier cosa que necesitamos, siempre nos apoyan con la basura. Con 7 años aprendí a nadar aquí, en esas cuevas. Yo aprendí de una piedra para la otra y ahí fui avanzando y ya recorrió varias partes de aquí. Ah, pero qué bueno. Eso me parece interesante que los mismos guías sean la gente de la comunidad, porque al final lo que se quiere es dinamizar la economía. Claro. ¿No me entiendes? Tenemos un hombre que está grabando ahí, ese hombre más bloguero que todos nosotros. Aquí tenemos a Tolentino. Tolentino es el presidente de la Junta de Vecinos de esta área, de aquí. Presidente de la Junta de Vecinos. Hace mucho que nosotros estamos atrás de eso, para que no hagan nada ya la clave. Sí. Esa casa está empañetada, que pase policía mentalista, que estos muchachos siempre están activos. Estamos esperando la ayuda de Diego Astacio y quedó de venir a poner los hierros y ya tiene 8 meses, 9 meses que estamos esperando esos hierros. El presupuesto del año, el año ya va lejos y estamos esperando ahí, mire cómo está la casa. Lo importante es que estamos haciendo la diligencia, porque que usted me tenga a mí, a ese caballero que vamos a presentar ahora ahí, seguro que algún escándalo hacemos. Pero bueno, lo importante es que de parte de ustedes están haciendo el trabajo que es exponiendo la maravilla que hay ahí. Exacto. Frío. Esta es mejor que la otra cuadra de allá arriba. Este es un bañario muy divertido. Aquí viene toda la gente a traer otro país a bañarse. Y es público para todo el mundo. Esa cueva es público para todo el mundo. Este caballero que usted está viendo ahí, Manuel Barceló, de la gente buena. ¿Cómo estamos? Hermano mío, qué placer coincidir contigo en esta aventura. No, William, tú sabes, el gusto es mío. Sabes que para mí tú eres como un ejemplo a seguir y te admiro mucho por el trabajo que tú vienes haciendo, tan honesto, tan entregado al país, a un interés colectivo de todos, de verdad buscando la mejoría de estos espacios para uno poder disfrutarlo y demás gente. La admiración y el cariño es mutuo, mi hermano, sobre todo porque tenemos unas experiencias en común. Pero ese hombre hizo el camino de Santiago de Compostela en España, que fue una de las experiencias que yo tuve el privilegio de hacer a los 20 años, hermano mío, que la verdad es transformadora. Recién me entero que tú habías hecho esa experiencia también. Muchísimo antes que la moda de ahora y demás, viejo, de verdad que te nos fuiste adelante. Lo importante es que yo veo que tú tienes la misma sed que yo tuve desde esa época. Y todo lo que tú estás haciendo, incluso con tu papá, es algo muy bonito porque tú, además de resaltar la belleza de República Dominicana, promueve la familiaridad. Voy a poner la cuenta ahí de Manuel para que lo sigan, para que usted entienda por dónde que van los tiros de ese hombre. Primera vez visitando esto también. Ay. Con lo que me han dicho estos tigres, de verdad que tengo mucha expectativa alta. Y ahora que la vaina empieza a ponerse buena. ¿Ustedes han identificado pictografías y petroglifos en esa cueva? Por ejemplo, la gente que son más de aquí, más viejos. Sí, aparecen mucho para allá. Aparecen. A nivel antropológico también debe haber mucho contenido en las cuevas. El buen amigo Jorge Broca, véalo ahí donde está. Jorge Broca, ¿usted se imaginaba algo así? No, en Santo Domingo. Súper importante y tener un parque natural en esta zona, un área protegida, y estos guardaparques que están haciendo un excelente trabajo. Hay que promocionarlo y venir a ver estas cosas. Normalmente en las cuevas, en las entradas, siempre aparece lo que le llaman el macocael, que es un petroglifo, sinónimo de que los indígenas entendían que el lugar era un lugar sagrado. ¡Wow! Esta cueva es visitada por muchos habitantes, tanto de la comunidad como de los turistas que vienen a visitarla. Y hemos hecho llamado como presidente de Junta de Vecinos que vengan a desarrollar este turismo, que esto es muy bello. Aquí vienen turistas cada rato. Esto es algo que Dios hizo para que el hombre lo disfrute y tenemos que desarrollarlo. Esperamos en Dios, en ustedes, que el ayuntamiento venga a apoderarse de esto y al medio ambiente. Esta es la primera parada del día, que es la cueva que le llaman la cueva del huevo. Pero ese huevo viene por esto que yo tengo aquí detrás, que no es más que un objeto con forma fálica, para decirlo más bonito. Yo noto algo justo en el centro que me parece
que es el petroglifo que nosotros le llamamos Macocael. El Macocael tiene un significado un poquito más profundo, pero se suele ver en la mayoría de nuestras cuevas siempre al inicio. Fíjense lo que vendría siendo como la estalactita y la estalagmita, donde vemos el constante goteo del agua, y eso en cuestiones de años, no se sabe cuánto, en algún momento se va a unificar. Eso es para que más o menos entendamos. O sea que fíjense qué curioso cómo ha tomado esa forma el día de hoy, pero lo más importante es que estamos dentro de una cueva con agua. Vamos a darnos el chapuzón ahora como Dios manda y seguimos filosofando en breve. Y buscando en la cueva, por fin encontramos el petroglifo que yo le decía que es el Macocael. Míralo allá, ¿dónde que está? Míralo ahí, el famoso Macocael, que era lo que yo decía, que en la mayoría de cuevas siempre existía. Y fíjate cómo todavía está preservado. O sea, mira, eso incluso no se debe ni tocar. Eso uno lo mira desde lejos, porque la gente nada más se fija en el falo que tenemos ahí al frente. Pero ahí es donde está la verdadera riqueza antropológica. Frente a la cueva, exacto. Míralo ahí, ve tú. Salimos de la primera cueva, que es la que le llaman la cueva del huevo. Del huevo, para no ponerlo tan vulgar. Para no ponerlo tan vulgar. Yo le diría la cueva del falo, para que suene más bonito. Sí. Ahora lo que manda es hacer otra caminata y se llega a una segunda cueva. La segunda cueva, que todavía no le tenemos nombre oficial establecido. Si usted quiere también hacer los honores, le puede poner uno. No, porque yo le voy a decir una cosa, señores. A veces lo único que hace falta es un concepto. Sí. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos con el tema de las 7 playas escondidas de Samaná. Y las 7 playas fue un nombre que se la pusimos nosotros en un video de YouTube. Sin embargo, hoy día, esa actividad es una de las más buscadas en esa zona de La Galera. Así es. Y como digo, a veces solamente hace falta un concepto. Sí. Así como viene gente a la zona colonial, muchos turistas. Imagínate que ahora también se forme donde la gente venga aquí, mi hermano, a disfrutar de 3 cuevas y una ñapa. Es terminar uno allá en la playa de La Caleta. En la playa de La Caleta. Agua salada y combinación con agua dulce. Oh, pero un palo. Y tú sabes lo único que hace falta, que yo sé que ustedes lo tienen identificado. Gente que haga tema de comida, sí. Tú sabes, que la comunidad se involucre. Díganle ustedes que están escuchando ahí, ¿qué opinión le merece a ustedes? Déjenla ahí en los comentarios. Claro. Sí, es verdad. Sí. Entonces, ¿qué vas aquí, señores? Para que ustedes les den una idea. Pero mira qué locura como se ve esto desde aquí, ¿eh? ¡Wow! Ay, mi madre, hermano mío. Bueno, lo importante es que hemos llegado a esta segunda cueva. Los muchachos dicen que un nombre interesante puede ser la cueva oculta. ¿Verdad que sí, Mario? Puede ser. Puede ser la cueva oculta. Pero lo cierto es que las características son un agua azul, cristalina, preciosa. Aquí estamos grabándolo en el agua porque los tigres me están enseñando un hoyo que hay aquí abajo. Miren el color del agua cómo se ve, ¿eh? Misión cumplida, mi gente. ¿Se pueden caer nosotros ya? Nos vamos. Lo que es una realidad es que eso, es como dicen, es para hombres y no para todos los hombres. ¿Usted me está entendiendo, hermano mío? Ahora mismo estamos yendo a una tercera cueva. Le llaman la Cueva del Indio. Fíjate que ya hemos visitado 2. Pero lo más interesante es también conocer como el barrio y la zona. Esta es una zona que ciertamente yo le veo cierta vulnerabilidad. Pero si hay un flujo de visitantes, yo entiendo que mucha gente de la comunidad, en cuanto a alimentación, bebida, tema artesanía, incluso no voy más lejos, pues pudiesen verse beneficiados. Vamos camino a una tercera cueva, sí. Pero yo lo que veo es que este camino luce un camino, o sea que no es improvisado. Está más, se puede decir, más asequible y es más fácil el acceso a esta. Pero la gente casi no viene a esta porque está un poco más lejos de la comunidad, pero esta es de la que está se puede decir más cómoda de llegar. ¿Cómo que se llama este barrio para que la gente entienda esta zona? Este barrio ya pertenece ya prácticamente al barrio Nuevo Amanecer,
Donde estábamos pertenece a Aguas Locas. Ok. Kilómetro 15 y medio de las Américas, pero estamos parte de arriba ya, que esto conecta con el hipódromo. Exacto. Sí. Pero mira lo curioso, para que la gente entienda. Nosotros estamos llegando a la cueva, pero esto es un bosque frondoso, mi hermano. Y con O sea, árboles. mira ese árbol centenario que estamos viendo ahí, señores. O sea, que yo creo que yo también destacaría eso. Claro. Que se visiten, pero que se mantenga siempre reservado y todo eso. Sí, sí, sí. Y yo veo como que tema de tal indiscriminada. No noto nada fuera de lo normal. O sea, ya estamos empezando a ver la cueva. Pero una monstruosidad. Llegamos prácticamente en menos de 2 minutos bajando y caminando al paso. Mira qué locura esto que estamos viendo desde arriba. Mira qué majestuosidad lo que es esta cueva. Que la verdad es que es imponente, ¿eh? Wow, mira esto, mira esto. No, pero mira, yo no sé si en su momento eso pudo haber sido algo, tú sabes. Y que ellos le pintaron arriba, mira. Ven a ver, Jorge Brocanó, porque aquí hay pinturas que sí. Por ejemplo, mira esa pintura. Pues algún tipo de pictografía de aquella época. Fíjate, esta también, lo que pasa es que está vandalizado. Lo que pasa es que, claro, míralo ahí, qué pena. Pareciera que es algo auténtico, pero obviamente le pintaron arriba, que es lo único malo, mira. Wow, qué pena. Bueno, es lo que yo veo por arriba. No sé si será así. Nos encargamos de limpiar y preservar que no nos hagan daño a los árboles ni a ningún tipo de especie, ni matar los pajaritos. Que a veces venían muchachos con tirapiedras, nosotros no aceptamos nada de eso, porque ellos son parte de la naturaleza. En los tiempos de calores abundan más, pero siempre están entrando y saliendo personas a bañarse, a disfrutar esa bella agua que tenemos ahí. Había muchos que tiraban basura ahí adentro del agua, pero ya esos muchachitos como que no vienen ya. A veces dejamos funda para que ellos, la basura, sí, preservando el medio ambiente. Sí, gracias a usted por la visita y esperemos verlo siempre por aquí. Entendamos la magnitud de esta cueva, señores. Mira, mira, cuando tú llegas, que tú te encuentras con ese paraíso así en soledad. Mira esa agua cristalina allá abajo y ese color azul. ¡Ay, mi madre! ¡Qué locura! Empezamos a descender hacia la cueva del Indio. Lo primero que usted tiene que tener mucho cuidado porque el piso es bastante resbaloso. Pero lo apremiante es cuando usted llega ahí abajo que se encuentra con esa agua cristalina. ¡Ay, mi madre! Después que ya usted llegó aquí abajo, que usted vio ese color cristalino azul, entonces ahí es donde provoca entonces usted hace el chapuzón. Vamos a ver cómo está esta agua, que la verdad es que simplemente el entorno así, con estas cuevas gigantes. ¡Wow! Y ese misticismo que hay aquí. Bueno, una cosa increíble. Ah, pero esta está más fría. ¿Está fría? Tú vas a coger calentón ahora. No está más fría esto, mi hermano. Sí. Te tapa. Hermano mío, usted es de la comunidad entonces. Oh. ¿Y cómo que es el nombre suyo? Mi nombre es Carlito. Carlito. Carlito, usted sabe los códigos de aquí, Carlito. Yo me sé parte del código que no se rompen, pero a veces se tienen que romper obligado. Señores, esta vaina es una belleza. Qué bendición en Santo Domingo. Lo mejor. Así mismo. El barrio. Así mismo es, los muchachones tan claros como decimos nosotros aquí. Increíble esto. Todos los muchachos están metiéndose ahí abajo con unas escafandras, unas cuestiones ahí, que eso mete miedo. Y hasta una chapaleta, los tigres, mira. ¿Se vio algo, maestro, ahí, una chapaleta? Se ve todo. ¡Wow! El único barrio con piscina, dicen los tigres, una realidad. Fría. Como dice... Una piscina, mi hermano, que ojalá cualquier rico. Turismo interno, cinturita. ¡Ay! Y aquí no dice que tú vas a pagar para tú entrar y bañar. No. Ya por un peaje, aquí tú vienes porque tú de todito nosotros. Esto es de todo el mundo. Esto es que tiene que cuidarse y ya, mantenerlo así como está limpio. Estamos llegando al Parque Nacional La Caleta. Porque yo dije, ya que probamos agua dulce, hay que rematar este recorrido de Santo Domingo con agua salada. Hace tantos años que yo no vengo a La Caleta, nosotros teniéndola a un paso, que yo dije, no puede ser que no saquemos en este video una buena playa dentro del mismo Santo Domingo. ¿Qué mejor lugar que La Caleta, próximo al aeropuerto? Cuenta al llegar al Parque La Caleta es
la cantidad de amenidades que uno va viendo. Veo columpio, veo muchos niños, veo duchas, veo baños. Es decir, apto para venir con toda la familia. Es lo primero que estoy mirando así por arribita, ¿eh? Por ejemplo, que si el coquero, de este lado a la derecha. El área de playa, fíjense el color cristalino que tiene esa agua, que a pesar de que es sábado, pues yo veo poco movimiento de personas. Y en la caleta me encuentro con esta bella familia que se me acerca. Gracias, hermano mío, por lo que usted me dijo. Pero tú me dices a mí, ustedes acostumbran a venir para acá desde hace muchísimos años. ¿Así, maestro? Sí, nosotros promovemos tanto el turismo ecológico aquí en la playa de la Caleta. Es una playa súper arqueológica, tiene lo que es una parte de buceo, que hubo un buque que lo hundieron, creo que a propósito para el gobierno de Balaguer. Una playa súper dinámica, bien ecológica, segura. Pueden venir con su familia, la recomienda William Ramos. No, y usted también, señores. Porque toda la limpieza, cuando vengan dejen la playa limpia para que puedan seguir disfrutando de ella. Eso también es importante. Veo a los niños también. ¿Les gusta a ustedes venir para acá, para la playa, mi hermano? No, están contentos los muchachos, que es lo importante. Claro. Sí. No, qué bueno. Hoy un sábado, señores, mediodía. La Politur siempre se mantiene asegurando el área del perímetro, o sea que no hay ningún tipo de inconveniente para la familia. Claro. Pues perfecto, pues seguimos en el chapuzón, mi hermano, que es lo importante. Ay, gracias por eso. Sí. Bendiciones, estamos a la orden ahí. Miren qué interesante, señores, cómo uno llega a esta playa de arena fina, de agua cristalina, que es lo que yo tengo ahí. Pues yo lo que quiero que ustedes entiendan es el color. Miren ese color. Los niños jugando por ahí como debe de ser. Aquí lo importante es simplemente no disfrutar de este mar y de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado en esta pequeña isla, que aunque luce pequeña, tiene una grandeza, que lo único que hace falta es que nosotros los dominicanos empecemos a valorar el verdadero potencial que tenemos. Señores, miren ese color de esa playa ahí atrás. ¿Ustedes pueden creer eso? Si usted no es muy nadador, no les recomiendo que se meta si no es muy nadador. Si andan escondidos, hermano mío. Pues si andan escondidos. Ellos no. Graban para acá, no se preocupe, mío, que está grabando para acá. No, grábalo a ellos quieren probar. Ellos quieren salir. Ese es el canal suyo de Quique. Ya que yo me tomé ese video que se lo voy a mandar a la mujer. Oye, Ale, me preguntan que si el canal mío es de Quiqueya Live. ¿Me parezco? Se parece. Oíste, Ale, me parezco a ti de Quiqueya. ¿Cómo que lo viste ese tigre? Mira el pescado como brincó, maestro, ahí. José, no lo nada. Señores, oye, la verdad es que este país de nosotros es una maravilla. Porque yo siempre digo, aquí no hay manera de usted deprimirse ni aburrirse. Usted puede hasta salir solo en este país y siempre va a encontrar una gente que le haga el coro. O sea que si tú has llegado hasta este punto del video, no te olvides dejarme tu comentario. Y si tú ya conocías esta zona que está dentro del Gran Santo Domingo, que yo siempre digo, la capital de la República Dominicana tiene demasiado potencial. Será hasta una próxima aventura, amigos míos. Su gran amigo William Ramos por aquí. Bendiciones para todos.